Hola, mi nombre es Elías Guerrero y les doy la bienvenida a esta segunda socialización del entrenamiento virtual en lectura crítica. Es el cuestionario 2 de la fase 1. Antes de empezar les recuerdo que es necesario que hayan resuelto el cuestionario y que tengan el tiempo, el espacio y la disposición para llevar a cabo este ejercicio. Empecemos. El primer texto se llama El escuadrón de mujeres que cazará a los acosadores de Transmilenio. Nos dice: el grupo de élite de mujeres en Transmilenio tendrá dos misiones puntuales: actuar rápidamente ante las denuncias de acoso en los buses del sistema para garantizar la oportuna atención a las víctimas y hacer inteligencia para identificar a los acosadores. Para ello trabajarán en los horarios en los que con mayor frecuencia se presentan los casos y en las troncales donde más se han identificado las denuncias. La teniente Lina María Ríos Fino, comandante del grupo de élite de mujeres en Transmilenio, advierte que no revelará detalles de zonas y horarios para evitar que los acosadores estén prevenidos. Por ahora, el grupo es de 7 mujeres y 4 hombres y dependiendo de los resultados se evaluará la necesidad de aumentar el número de personas en el grupo. Lo que sí está claro, quienes integran el equipo son expertas y expertos en inteligencia, infiltración y defensa personal. El comandante de la policía de Bogotá explicó que este año han capturado a 129 hombres en alguna situación de acoso o manoseo a mujeres, pero todos están libres porque el delito de injuria por vía de hechos que se les aplica permite excarcelación. El fin de semana, por ejemplo, fue capturado por quinta vez un hombre señalado de acosar en el sistema, pero también quedó en libertad. De todas formas, la misión de las mujeres policías será repartirse por las estaciones de Transmilenio con prioridad en el eje ambiental, en el centro de la ciudad, donde más han venido presentando este tipo de casos. La medida se hace de manera paralela con el anuncio de poner a funcionar desde agosto un vagón exclusivo para mujeres en los buses que circulan por el eje ambiental. En este caso, siempre que vayamos a hacer una lectura de un texto de este tipo, miremos la información paratextual. ¿Qué es información paratextual? Información paratextual quiere decir información que rodea el texto. En este caso tenemos título, tenemos una gráfica y tenemos información de fuente. ¿Listo? Todos esos tres elementos nos permiten hacer una comprensión más amplia del texto. Miremos las preguntas. La pregunta 1 dice: de acuerdo con el título, recordemos el título que es El escuadrón de mujeres que cazará a los acosadores de Transmilenio. De acuerdo con el título, es correcto afirmar que contiene elementos. Este título contiene elementos científicos, ya que basa su argumento en verdades irrefutables. El término verdades irrefutables ya hace que la opción A sea sospechosa de ser un distractor, de ser falsa. ¿Por qué? Porque en términos de ciencias humanas no manejamos o no hablamos de verdades irrefutables o de algo que se pueda considerar una verdad irrefutable. B, cómicos, ya que dice que las mujeres se van a casar con los acusadores. En este caso confundimos o estamos jugando con dos parónimos, es decir, dos palabras que suenan igual pero significan cosas diferentes. Una cosa es casar de matrimonio, otra cosa es casar de lo que se está manejando aquí. C, elemento subjetivo, ya que utiliza palabras como casará, es una expresión poética como tal, poética o literaria. Y la D dice ilógicos, ya que las mujeres no pueden realizar este tipo de labores. La opción D es un prejuicio, por lo tanto es una opción descartable. En este caso la respuesta correcta sería la D. Son elementos subjetivos como la palabra casará. En realidad ellas no van a casar a nadie en el sentido de tener una presa y matarla como tal. La pregunta 2 dice: según el texto, las dos funciones principales del escuadrón consistirían en... De forma literal, el texto nos manifiesta que las dos funciones principales de este nuevo escuadrón es actuar rápidamente en los casos de acoso y hacer inteligencia para identificar a los acosadores. Lo que nos pedía la pregunta en este caso simplemente era rastrear una información presente en el texto y dar cuenta de ella. Pregunta 3. Nos dice que desde un punto de vista crítico, aparece el tema del punto de vista crítico, tengámoslo en cuenta porque va a ser importante. Es correcto afirmar que la imagen que acompaña al texto, vamos a ver la imagen. Esa imagen que tenemos ahí es la que nos están preguntando. Yo al principio les decía, analicemos la información paratextual, como esta imagen, porque nos va a permitir comprender mejor el texto. ¿Listo? La pregunta 2 nos dice: según el texto, la pregunta 3, perdón, desde un punto de vista crítico, es correcto afirmar que la imagen que acompaña el texto. Recordemos que un ejercicio crítico es no creerse todo lo que dice el texto, sino hacer un ejercicio reflexivo y poner a prueba o evaluar ese texto a la luz de otros elementos de la cultura. Si decimos que es pertinente, no estamos haciendo el ejercicio crítico que nos está solicitando la pregunta. Por lo tanto, tanto la opción A como la opción C son descartables.
quedamos en que es impertinente. Es impertinente porque puede ayudar a reforzar el tipo de comportamientos que se están tratando de combatir, o resulta impertinente porque vulnera los principios de moral y buena conducta establecidos por la Policía Nacional. La imagen, que la hemos analizado varias veces, no necesariamente vulnera ningún principio de moral ni de buena conducta. Sin embargo, al mostrar a las mujeres un poco en la forma en que están ubicadas y el enfoque que se les da, pareciera que ayuda a reforzar un poco ese tipo de estereotipos machistas y de estereotipos acosadores que se está tratando de combatir. La correcta en este caso es la B, impertinente, porque puede ayudar a reforzar el tipo de comportamientos que se están tratando de combatir. El siguiente texto nos habla de un descubrimiento arqueológico. Dice: cuando se habla de monumentos prehistóricos, una suerte de automatismo psíquico aprendido nos lleva a pensar en construcciones megalíticas como la de Stonehenge, con grandes monolitos toscamente tallados, escasamente rematados y con muy poco o ningún espacio para el detalle y la ornamentación. Sin embargo, recientes hallazgos arqueológicos en Turquía han obligado a los expertos a cuestionarse de raíz algunas hipótesis que la antropología tenía asumidas casi como axiomas desde sus primeros pasos como ciencia. Uno de ellos, en particular, ha conmocionado y conmociona no ya a la comunidad científica y académica, sino a toda persona que toma conocimiento de su existencia. Su nombre: Göbekli Tepe, una soberbia construcción, probablemente un templo, formada por enormes bloques de caliza tallada y labrada con una habilidad y sofisticación que se nos antojaban hasta ahora inconcebibles para su época. A su lado, el diseño de Stonehenge parece obra del trazo torpe e inseguro de un preescolar, poco más que un montón de menhires apilados en círculo. Pero lo que distingue a esta nueva construcción en la actual Turquía del célebre monumento inglés es algo más que la laboriosidad o la dificultad técnica. Lo que marca la distancia entre ambos y abre las bocas de eruditos y profanos son los casi 7000 años que los separan. Las mediciones calibradas sitúan el estrato más antiguo, hasta ahora, de Göbekli Tepe en torno al año 9600 a.C. Es, por tanto, 6500 años anterior a Stonehenge y 7000 años más viejo que la más vieja de las pirámides. Se trata, con holgada diferencia, del monumento megalítico más antiguo que la humanidad ha conocido, y su descubrimiento viene a cambiar de manera drástica la percepción que el Homo sapiens sapiens tiene de la arquitectura neolítica y de su propia evolución como especie. La pregunta 4 nos dice: el anterior texto se ocupa fundamentalmente de... Toda la primera parte del texto, todo lo que está aquí, es una introducción. Y es una introducción para hablarnos del aspecto más importante que se está manejando, Göbekli Tepe. Es una introducción sobre los elementos prehistóricos, y luego nos sale la introducción y luego nos hablan de lo más importante del texto, que es Göbekli Tepe, una construcción que queda en Turquía y que llama la atención por su diferencia cronológica con otras construcciones. Lo que más le interesa entonces al texto es describir las características más relevantes de un hallazgo arqueológico, en este caso Göbekli Tepe. La comparación que hace con las pirámides y con Stonehenge no es otra cosa que para exponer la importancia de este monumento, Göbekli Tepe. 5. De acuerdo con el texto, es correcto afirmar que Stonehenge, recordemos que Stonehenge, que es el que nos mencionan al principio, ¿qué es Stonehenge? Queda claro, según la información que nos deja el texto, que es una construcción prehistórica de origen inglés. Algunos de nosotros pudimos contestar un monumento megalítico ubicado en Turquía, pero recordemos que el monumento megalítico ubicado en Turquía no es Stonehenge, sino Göbekli Tepe. Esa era como la confusión que generaba esa pregunta. 6. De acuerdo con el texto, el rasgo más relevante de Göbekli Tepe, esa información podemos, si quieren, mirarla nuevamente, nos dice que lo que distingue a esta nueva construcción en la actual Turquía del célebre monumento inglés es algo más, o sea, algo diferente, o sea, otra cosa que la laboriosidad o la dificultad técnica. No es ni la laboriosidad ni la dificultad técnica. Lo que marca la distancia entre ambos y abre las bocas de eruditos y profanos son los casi 7000 años que los separan. Es decir, que lo más importante en este caso no es la laboriosidad técnica ni ningún otro elemento, sino lo más importante de Göbekli Tepe es la diferencia cronológica respecto a otras edificaciones antiguas. La pregunta 7. Siempre que aparezcan en un texto, para una prueba de estas, que aparezcan cifras, en este caso estos años, es importante que las tengamos presentes, que las saquemos aparte y las escribamos, por ejemplo, en la hoja de operaciones. ¿Por qué? Porque generalmente cuando aparecen este tipo de cifras o fechas van a haber preguntas con respecto a ellas. Nos dicen de las pirámides, la información, podemos deducir a partir de la información que está en el texto que las pirámides fueron construidas en el año 2600 a.C.
El siguiente texto dice: Santos reitera que la policía no es objeto de discusión en los diálogos con las FARC. Santos hizo un llamado a la tranquilidad, puesto que todavía queda mucho camino por recorrer en el proceso de paz. El presidente Juan Manuel Santos reiteró que el papel de la policía del país no es objeto de discusión en las negociaciones que mantiene su gobierno con las FARC en La Habana. Santos expresó en una intervención ante oficiales de la Policía Nacional en el Centro de Estudios Superiores que los uniformados tienen en Bogotá, y añadió que ni el general Oscar Naranjo, exdirector de la institución, ni ningún negociador ha permitido que la fuerza pública sea un punto de discusión en la agenda de La Habana. Naranjo forma parte del grupo de negociadores del gobierno con las FARC y también fue nombrado por Santos ministro del posconflicto. Continúa el texto. En este sentido, destacó que tras la publicación del pasado miércoles de los acuerdos alcanzados durante las negociaciones, se confirma que nada de lo que se estaba diciendo que iba a suceder con la policía va a ocurrir. El jefe de Estado recordó que desde algunos sectores de la sociedad colombiana se llegó a afirmar que la policía iba a quedar bajo el mandato de las FARC, porque el Ministerio de la Seguridad Ciudadana, que aún no existe, ya había sido entregado a la guerrilla. En su opinión, con la publicación de todos los acuerdos a los que se han llegado los negociadores, se rompen las posibles especulaciones en este sentido. En referencia al futuro papel que jugarán los agentes, declaró que ha estado hablando tanto con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, como con los oficiales sobre el rol que deberán desempeñar, que está siendo diseñado con expertos nacionales e internacionales. El mandatario colombiano comentó que esta labor estará concentrada en la seguridad de un país normal, un mensaje que ya ha transmitido a los policías. Estamos convirtiendo a Colombia en un país normal, en un país sin conflicto armado, y a la policía en ese país normal va a cumplir con un papel muy importante, porque la seguridad en un país normal está en manos de la policía, concluyó. Sin embargo, terminó con un llamamiento a la tranquilidad, puesto que todavía queda mucho camino por recorrer en el proceso de paz. La pregunta 8 nos dice: el enunciado que aparece debajo del título, que es el que tenemos aquí, está el título y debajo del título hay esta información. Esto es una información paratextual, rodea el texto y es otra información paratextual. Dice: Santos hizo un llamado a la tranquilidad, puesto que todavía queda mucho camino por recorrer en el proceso de paz. Esa es la información por la cual nos están preguntando. ¿Qué papel desempeña esa información que está debajo del título? ¿Resume todo el texto? Vemos, por supuesto, que no hace ese resumen. El papel que desempeña es complementar la información del título. ¿Qué quiere decir refutar? Refutar quiere decir oponerse a algo que está dentro del texto. Y acotar es un término que se usa para aportar información o dar una opinión. Pregunta 9. En el texto no se encuentra una referencia hacia, es decir, el texto nos menciona tres cosas que está en esta pregunta. Hay tres opciones de respuesta de cosas que sí están en el texto y una que no. Debemos responder la que no está en el texto. En el texto nos dicen que nos hablan del papel que desempeñarán los policías en un país sin conflicto. Por lo tanto, esta pregunta no nos sirve. Esta respuesta no nos sirve. En el texto nos hablan de las informaciones inexactas que afectan los procesos de paz. Claro, nos dice que estaban diciendo cosas respecto a la policía y las FARC y demás, cosas que no eran ciertas. Esta es verdad, por lo tanto no nos sirve. Opción C dice: el carácter innegociable de la fuerza pública en los diálogos. Casi todo el texto, por no decir todo el texto, trata justamente de esto, del carácter innegociable de la fuerza pública en estos diálogos de paz. Lo único que no está por ningún lado, que es una expresión subjetiva y que hace parte de una interpretación alejada del texto, de la opción D. La incoherencia y poca efectividad de los diálogos de paz no está presente en el texto o no se menciona. Pregunta 10. La información que aparece en la segunda oración del penúltimo párrafo puede considerarse como. Miremos un poco. Tenemos aquí el penúltimo párrafo y tenemos la segunda oración. La segunda oración dice: estamos convirtiendo a Colombia en un país normal, en un país sin conflicto armado. Y la policía en ese país normal va a cumplir un papel muy importante, porque la seguridad en un país normal está en manos de la policía. Esa es la segunda oración del penúltimo párrafo. Esa oración del penúltimo párrafo básicamente es una afirmación que está haciendo el presidente para convencernos de la pertinencia del proceso que se está llevando a cabo. La correcta en este caso es la P. Lanzan campaña en Bogotá para prevenir accidentes con las cometas. El año pasado, entre julio y agosto, Codensa halló 5.200 cometas colgadas en los cables. Las cometas se deben elevar en sitios como los parques y no en las calles y azoteas, porque en estos últimos lugares se corre el riesgo de que los armazones queden enredados peligrosamente en las redes eléctricas. Para prevenir accidentes, Codensa lanzó la quinta versión de su campaña, Días de Vuelo,
que contempla la realización de talleres educativos en 60 colegios y la entrega de 20.000 kits de cometas en 64 parques. Además, todos los domingos de agosto en el Parque del Tunal habrá zonas especiales para el vuelo de cometas y en ese lugar les enseñarán igualmente a hacerlas. Codensa recomendó que, para evitar una tragedia, cuando una cometa se quede enredada en los cables, es mejor que no se intente bajarla y se llame a la línea 115, tomado del tiempo.com. Pregunta 11. En la expresión en ese lugar les enseñarán igualmente a hacerlas, este conector que está ahí nos dice: además, todos los domingos de agosto en el Parque del Tunal habrá zonas especiales para el vuelo de cometas y en ese lugar les enseñarán igualmente a hacerlas. Es decir, que no solo habrá zonas especiales para volar cometas, sino que además van a enseñarle a la gente a hacer las cometas. En este caso, esta expresión igualmente lo que está cumpliendo es, o la función que está desempeñando es, complementar la información previa de que no solamente habrá lugar para volar las cometas, sino que también enseñarán a la gente a hacerlas. No es un conector de oposición como sin embargo o como más, que sería la opción C. Equiparar, la palabra equiparar quiere decir igualar. Este término no iguala las dos expresiones, sino que una es complemento de la otra. Y para aclarar usaríamos una expresión como es decir o de esta manera y demás. La pregunta 12 nos dice: ¿es correcto afirmar que la intención principal del texto anterior consiste en? Básicamente este texto lo que nos da es una información sobre una campaña que se está haciendo para prevenir accidentes. La respuesta correcta sería la C. Lo que busca el texto es dar una serie de informaciones acerca de la campaña Días de Vuelo. Ese texto es un texto informativo, es decir, que nos da informaciones consideradas de actualidad o noticias y además es de difusión masiva. Se supone que a todo el mundo le interesa, como a todo el mundo le interesa, es de difusión masiva. Pregunta 13. En el texto anterior, el título, nuevamente nos preguntan por una información paratextual. Miren la importancia que tiene analizar estos elementos. En el texto anterior, el título cumple con respecto al resto del texto la función de. ¿Para qué sirve este título? Básicamente el título, que es: lanzan campaña en Bogotá para prevenir accidentes en las cometas. Ese título nos da una idea general de qué trata el texto. La correcta sería la C, dar una idea general del tema que será abordado. Casi que nos resume el sentido del texto. Volviendo a lo del análisis de los elementos paratextuales como el título, la fuente y las imágenes, muchas veces el título nos permite hacernos una idea general del tema que tratará el texto antes de leer el texto. De ahí la importancia de analizarlo. Nos permite construir un mapa de lectura. La pregunta 14 habla del siguiente texto. Dice: a diferencia de un alimento que se cultiva de forma natural, un alimento al que se le altera su ADN para conseguir ventajas se le denomina alimento transgénico. Y a diferencia de los que se producen y son cultivados de manera natural, a partir de la alteración del ADN se crean mutaciones que tienen unas características determinadas y preconcebidas. Aunque ya se empiezan a introducir algunos alimentos animales con alteraciones genéticas, generalmente un alimento transgénico es de origen vegetal, como pueden ser frutas sin pepitas, los frutos que maduran más tarde de lo que es natural, frutas a las que se les ha modificado el color y el sabor, modificar la cantidad de minerales de algún tipo y hasta crear un híbrido a partir de diferentes frutos. El maíz y la soja son dos de los alimentos de origen vegetal a los que más se les ha sometido a modificaciones de su ADN o se les ha convertido en transgénicos a fin de que sean más resistentes a las plagas y a las inclemencias del tiempo. Los alimentos de origen transgénico han sido y siguen sometidos a una intensa polémica. Hay expertos en nutrición y científicos totalmente en contra de esta técnica, pero hay otros que, por el contrario, tienen una opinión totalmente favorable. Los detractores ven claras razones por las cuales los alimentos transgénicos deberían ser retirados del circuito de comercialización. Una reconocida organización ambiental advierte de los posibles problemas que pueden acarrear para la salud humana el uso de alimentos transgénicos y ha elaborado una guía en la que denomina verdes y rojos a diferentes productos en el mercado según su contenido en alimentos modificados genéticamente, tomado de linesalud.com. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? Miremos las opciones. La A dice: los alimentos transgénicos de origen vegetal no son menos comercializados que los de origen animal. Aquí hay una especie de trampa lógica, por decirlo de alguna manera, y es que nos dicen no son menos. No son menos es un equivalente a decir son más. Es verdad que los alimentos transgénicos de origen vegetal son más comercializados que los de origen animal, por lo tanto la opción A es falsa. Por lo tanto la opción A es falsa según lo que nos están pidiendo, ¿no? Porque nos piden la que no es correcta. ¿Listo? B. Quienes elaboraron la guía de consumo de alimentos transgénicos amparan la comercialización de estos. Amparar es proteger
cuidar o ver como algo positivo. Los que elaboraron la guía de consumo de alimentos transgénicos lo hacen para desestimular el consumo de esos alimentos. Por lo tanto, la opción B es falsa. Como estamos buscando la opción incorrecta, la B es la que nos sirve en este momento. Pregunta 15 nos dice, según el texto es correcto inferir que los alimentos transgénicos producen. Muchos de nosotros, según la lectura que hicimos, podríamos pensar que la opción C es correcta, ¿no? Que los alimentos transgénicos producen cambios físicos en la población, tales como cáncer y deterioro en el metabolismo. Es algo que todos sabemos, que asumimos como una verdad que circula socialmente, algo que todos consideramos correcto, que hemos escuchado historias y demás acerca de los daños que generan los alimentos transgénicos. Sin embargo, en el texto no nos mencionan enfermedades como cáncer o deterioro del metabolismo. Nos dice que produce algunos problemas, pero no especifican cuáles son esos problemas. Lo que sí podemos considerar que los alimentos transgénicos producen es nuevas formas de consumir alimentos en cualquier temporada del año, sin importar la obtención. Podemos consumir, nos dice ahí, frutas en cualquier temporada del año o determinados productos en temporadas que en otras épocas no era posible. No me queda más que agradecerles por haber hecho este cuestionario. Espero que cada vez el entrenamiento se vaya haciendo más fácil, que vayamos evolucionando. Recuerden que cuentan con todos los recursos, todas las herramientas, personal humano y buena energía del Instituto ATIS para seguir preparándose y buscando la excelencia. Gracias.